Busquen por favor en el Antiguo Testamento el libro que hemos estado estudiando las últimas semanas, el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 53 nuevamente. Isaías 53. Recuerden que desde hace ya algunos domingos hasta el pasado jueves, los que estuvimos aquí el jueves, hemos estado viendo algunas cosas en este libro de Isaías. Comenzamos en el capítulo 6 de Isaías, ¿recuerdan? Cuando leíamos y hablábamos acerca de ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, Emmanuel, Dios con nosotros. El pueblo, dice ese pasaje, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Luego leímos aquel otro pasaje en donde se nos habla del mismo siervo, el Hijo de Dios encarnado, que vino a este mundo, el cual, dice la Biblia en otro pasaje de Isaías, que Él es el consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nació en Belén hace 2000 años es el Dios poderoso, el consejero maravilloso, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y Él vino a este mundo con un propósito, y el propósito fue entregarse por nosotros. Hace en la mañana, creo que apenas mi esposa me enseñaba ahí en el Facebook una frase de John MacArthur que dice: un niño, o un rey, perdón, que nació para morir. Creo que dice niño. Un niño que nació para morir. Hablando de Jesús, obviamente. John MacArthur dice en esa frase: cuando entiendas esto, entenderás el significado de la Navidad. Un niño que nació para morir. Él vino, y vino para eso, para sufrir. Para sufrir. El jueves hablábamos de esto, del sufrimiento que Él experimentó, que Él vivió en carne propia. Hoy quiero que veamos algo más acerca de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Allí en Isaías 53, que de hecho, déjenme o acompáñenme a leer desde el capítulo 52, versículo 13, porque el pasaje comienza desde allí. 52, versículo 13. Que por cierto también ya lo vimos en su momento, hablando del éxito, de la prosperidad del siervo del Señor. 52:13 dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo,
Cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Precioso pasaje, precioso pasaje. El Evangelio aquí en Isaías. Lo que estamos viendo, lo que vimos el jueves en la noche, y vamos a ver también parte de esto ahora, es la confesión de la nación de Israel en un futuro que aún no ha llegado, pero llegará ese día cuando la nación de Israel confiese su pecado, confiese y reconozca que ellos rechazaron, menospreciaron y le dieron la espalda al Mesías cuando éste vino a Belén, a nacer allí en Belén, en Judea, en Israel. Fue, dice el pasaje, despreciado, rechazado, no nos importó. Llegará el día en que la nación de Israel reconozca que Jesús era y es realmente el Cristo, el Mesías, el enviado del Señor. Ellos reconocerán, por un lado, la inocencia de Jesús y al mismo tiempo reconocerán la culpabilidad de ellos. Jesús era inocente. Van a reconocerlo, Él era inocente, nosotros éramos los culpables. Él sufrió y murió todo lo que sufrió, y la muerte que sufrió, la sufrió no por sus propios pecados, sino por los pecados de todos nosotros. Y entonces vemos en el versículo 7, mira, probablemente te diste cuenta, pero vamos a verlo nuevamente. En 3 ocasiones, en este solo versículo 7, en 3 ocasiones hace referencia a una cosa. Déjame leerlo nuevamente. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, aquí viene, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. En 3 ocasiones, en un solo versículo, la palabra de Dios menciona el silencio de Jesús ante el sufrimiento que estaba experimentando. No dijo ni una sola palabra, estuvo en silencio, no abrió su boca. Al enfrentar el terrible sufrimiento que enfrentó, al ser oprimido, como dice en la primera parte del versículo 7, que fue oprimido y tratado con crueldad. El jueves en la noche hablábamos de esto, ¿recuerdan? En el versículo 5 dice que él fue traspasado, fue aplastado, fue golpeado, fue azotado, y todo eso nos habla de una cosa, que él fue brutalmente asesinado. En todo ese proceso que él vivió, él estuvo en completo silencio. No abrió su boca, no dijo una sola palabra. En silencio. Y esto nos habla de 2 cosas con respecto a Jesús. 2 cosas: su obediencia y su sumisión. Obediencia y sumisión de parte de Él. ¿Quieres saber lo que es la sumisión en toda la extensión de la palabra? Mira a Cristo Jesús. Ante las personas que lo trataron de esa manera tan injusta y tan cruel, Él estuvo en silencio y estuvo con una actitud sumisa. Obediencia y sumisión. En otras palabras, podemos decirlo así: Él obedeció y se sometió. Óyelo bien, Él obedeció y se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y esto creo que no está por demás, y es más, tenemos que decirlo, porque si leemos a la ligera este pasaje, algunos o muchos tal vez podrán llegar a la conclusión de que no le quedaba de otra a Jesús, de que no había escapatoria, de que no había salida.
El punto de este pasaje es este. Cuando dice que Él no dijo ni una sola palabra, que Él estuvo en silencio y que no abrió su boca, eso, repito, nos habla de su obediencia, nos habla de su humillación y nos habla de cómo se sometió Él a la voluntad de su Padre. Pero también nos habla, repito, de que Él obedeció y se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre. Repito, ese es el punto. Él voluntariamente, en silencio, se dejó oprimir y ser tratado con crueldad. Repito, voluntariamente, en silencio, Él se dejó oprimir y ser tratado con crueldad. De esa manera. A eso vino. A eso vino. Como cordero, dice más adelante, ahí mismo en ese versículo, en la segunda parte, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Mira, interesante, se le compara con un cordero, se le compara con una oveja. Ahora déjame hacer aquí una nota que creo que también vale la pena hacerlo. Cuando dice que él fue llevado como cordero al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, eso, mis hermanos, es únicamente una imagen. Es una ilustración. No tenemos que tomarlo de manera literal y tampoco tenemos que buscarle y rascarle para encontrarle algún significado que no tiene. Solamente es una ilustración, una imagen. No quiere decir que él estaba asustado como una oveja indefensa. No, no es eso, de ninguna manera, no. Tampoco quiere decir que lo raparon así como trasquilan a las ovejas. No, no es eso. El punto, repito, es que él voluntariamente se humilló y voluntariamente se sometió para ser tratado con crueldad, sin siquiera abrir la boca para protestar o para defenderse. Y todo esto lo hizo, lo soportó en obediencia a Dios. Ese es el punto. Él voluntariamente se entregó. Él voluntariamente permitió que lo trataran de esa manera. Lo hizo. Él quería hacerlo. Y se sometió a eso de manera voluntaria. Y lo hizo en silencio, sin abrir la boca. Esa es otra parte del mensaje de Navidad que tenemos que enseñar y tenemos que creer, obviamente. ¿Recuerdan lo que decíamos el jueves? Si únicamente nos enfocamos en aquel niñito que nació en Belén y nos quedamos allí, estamos dejando de lado gran parte del mensaje, el mensaje del Evangelio. Sí, Jesús nació en Belén, pero ese niño creció y creció para dar su vida por nosotros, por ti y por mí. Y lo hizo voluntariamente. Vamos a ver unos pasajes en el Nuevo Testamento, mira rapidito. Primero, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, este es un pasaje bien conocido, lo hemos leído muchas veces, de hecho lo leemos regularmente o frecuentemente desde este púlpito. Filipenses 2, nada más el versículo 8. Filipenses 2:8, hablando de la humillación de Cristo, hablando de cómo Él se despojó a sí mismo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículo 8, se humilló a sí mismo, y mira cómo dice enseguida, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, ¿te fijas? Lo hizo voluntariamente y lo hizo en obediencia a Dios. Y lo hizo en silencio, como estamos viendo. A eso vino Él. Ahora, otro pasaje que es todavía más claro aún, vamos a verlo en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, versículo 17. Hablando el Señor Jesús,
Miren cómo dice él. Juan 10, 17. Es el mismo el que está hablando aquí, ¿eh? Y él dice así: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. ¿Te fijas? Él dice, yo entrego mi vida, yo sacrifico mi vida para luego volverla a tomar. 18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Te fijas? Más claro ni el agua. Y dice enseguida, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Ahí está. Así que por un lado sí, a Jesús lo mataron, sí, y quienes lo hicieron son responsables, y van a dar cuenta delante de Dios de ese terrible pecado que cometieron. Pero eso no quita el hecho de que Jesús entregó su vida y lo hizo voluntariamente y lo hizo en silencio. Él sabía el camino, sabía que iba camino al matadero, literalmente. Sabía que iba camino al matadero y fue, sabiendo lo que le esperaba, fue como van las ovejas para ser sacrificadas o para ser trasquiladas, en silencio. En silencio. Sin saber lo que les espera. Aunque en el caso de Jesús, él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser oprimido y tratado con crueldad. Él sabía que iba a sufrir, sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Y él, voluntariamente y en silencio, aceptó ser tratado de esa manera. Voluntariamente y en silencio aceptó ese sufrimiento. Él se entregó. Él se entregó. Él se entregó por ti y por mí. Y eso es lo que celebramos, repito, eso es lo que celebramos cada vez que celebramos la Cena del Señor, y dentro de un momento vamos a volver a celebrarlo. Y espero que no nos cansemos ni de recordarlo, ni de celebrarlo. Y si alguna vez tú te cansas de hacerlo, tú tienes que pensar seriamente si de veras eres cristiano o no. Eso es lo que nos mueve a estar aquí cada semana. Que Él se entregó por nosotros, que Él se entregó por mí, que Él guardó silencio, no dijo nada, y voluntariamente aceptó ese sufrimiento que Él esperaba. Los evangelistas hablan de esto también en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es Mateo, el evangelista. Busquen ahora ahí en el Nuevo Testamento Mateo. Al final del Evangelio de Mateo, capítulo 27, Mateo, capítulo 27. Ya a estas alturas que vamos a leer, Jesús ya había sido arrestado, ya lo habían llevado ante Anás, ante Caifás. Aquí en el texto que vamos a leer está ante Pilato. Mateo 27, versículo 11. 27, 11. Y dice así: Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. ¿Te fijas? Ahora, ¿te diste cuenta? Es interesante que la única vez que le respondió a Pilato fue cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Es interesante, ¿sabes por qué? Porque si Jesús se hubiera quedado callado ante esa pregunta, eso indicaría o implicaría que Jesús estaba negando ser el rey de los judíos. Por eso es que ahí él contestó, tú lo has dicho.
Pero en todas las demás preguntas y acusaciones que le hicieron, él guardó silencio. Regresen a Isaías 53. El tiempo avanza bien rápido, así que voy a darme prisa. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué experimentas cuando lees en la palabra de Dios lo que Jesús padeció, lo que Él sufrió? ¿Qué emociones vienen a ti, a tu corazón? Cuando lees todo lo que Jesús sufrió, la manera en que fue tratado, cómo fue cruelmente tratado, cómo lo golpearon, cómo lo insultaron, al grado de que, mira, te diste cuenta, ya lo hemos leído más de una vez, pero ¿te diste cuenta lo que dice ahí el versículo 2? No, el 3, perdón. No, me estoy equivocando. Es en el capítulo 52, versículo 14. De repente perdí de vista ese versículo. Aquí está, 52, 14. Dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Y dice enseguida, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. ¿Qué sientes al leer esto? ¿Qué viene a tu mente? En una ocasión el Señor Jesús, dice en los evangelios, el Señor Jesús llegó el momento en que comenzó a decirle a sus discípulos, a los 12 que estaban cerca de él, comenzó a decirles que le era necesario sufrir y morir. Abiertamente se los dijo. Y leemos en Mateo 16, no lo busquen tampoco, pero leemos en Mateo 16 que en una ocasión cuando Jesús les dijo eso a sus discípulos, inmediatamente Pedro, el apóstol Pedro, con ese ímpetu que le caracteriza, dice que tomó a Jesús aparte, se lo llevó a un lado, a ver, ven, maestro, ven, vamos a dar un paseíto. Y empezó a reconvenirle, le dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice que empezó a reprenderlo por lo que había dicho. Y le dijo esto, en la traducción de la Reina Valera, Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Te digas? Por eso pregunto, ¿qué piensas cuando lees acerca de esto? ¿Y sabes por qué la pregunta? Porque muchos, lamentablemente, al leer lo que Jesús padeció y sufrió, la conclusión a la que llegan es, pobrecito de él, mira todo lo que sufrió, mira cómo lo trataron, como si su sufrimiento hubiera sido inevitable. Y ante eso yo digo en el nombre de Jesús, no, de ninguna manera, no, no y 1000 veces no, pobrecito de ninguna manera, no, no. Él podía librarse de ese sufrimiento, él podía, él es el Todopoderoso, ¿no? Pudo librarse de sus enemigos, pudo librarse de quienes lo estaban insultando y golpeando, pudo hacerlo, pero no lo hizo. No quiso hacerlo. Así que no cometamos el error de pensar de esta manera cada vez que leemos pasajes como este, pobrecito de él. Como si su sufrimiento, repito, hubiera sido inevitable. No, no, no es que fuera inevitable, no, es que era necesario. Era necesario que él padeciera eso, era necesario que él fuera tratado de esa manera, era necesario que él fuera despreciado y rechazado, era necesario.
por tu bien y por mi bien. No, Él no es pobrecito. No, Él, el Hijo de Dios, Él, el consejero maravilloso del que ya hemos hablado y leído, el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz, oye bien, voluntariamente y en silencio se humilló y se ofreció para ser oprimido y tratado con crueldad. Lo hizo en obediencia a Dios el Padre y lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Y gracias a Dios porque fue así. Nosotros de ninguna manera hubiéramos podido hacer nada para nuestro perdón ni para nuestra salvación. Así que mira, vemos en este pasaje, como en otros también, vemos en este pasaje la mayor muestra de injusticia humana en toda la historia de la humanidad. Jesús fue tratado injustamente. Lo que le pasó a Jesús, repito, es la mayor muestra de injusticia humana en toda la historia de la humanidad. Él no lo merecía. Él nunca hizo nada malo, nunca, no lo merecía, pero Él fue tratado de esa manera tan injusta. Pero vemos en este pasaje, como también en otros pasajes, de hecho lo vemos en toda la Biblia, la mayor muestra de justicia, la justicia de Dios en toda la historia de la humanidad. ¿Te digas? El Señor, dice ahí en el versículo 6, en la segunda parte, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Al final del 6, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Te fijas? Y Él, como lo estoy mencionando, Él se ofreció, Él lo aceptó voluntariamente, sumisamente y en silencio. El justo, el que no hizo nada malo, el que nunca cometió pecado, se ofreció para llevar sobre sí mismo nuestros pecados, tus pecados y los míos. El justo se ofreció para sufrir el castigo que tú y yo merecemos a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestro pecado. Él se ofreció para recibir ese castigo. Él se ofreció para recibir toda la ira de Dios por nuestros pecados, no por sus pecados. Él nunca pecó. Él lo sufrió por tus pecados y por los míos. Así que mira, en relación con Dios, el sacrificio de Cristo fue una propiciación. Vamos a recordar un texto que también lo hemos leído últimamente. Está en la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia. Al final de la Biblia casi. La primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 9. 4:9 dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. 10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Te fijas? La Reina Valera lo traduce así, el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, oye, en propiciación por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados. Así que en relación con Dios, el sacrificio de Cristo fue una propiciación. ¿Y qué es eso?
que es una propiciación, un sacrificio que es aceptado, en este caso por Dios, como pago, como ofrenda por los pecados. Esa palabra propiciar, o el verbo propiciar, recuerdan, lo hemos mencionado en otras ocasiones, significa aplacar, alisar algo que está arrugado. Y la idea es de que a causa de nuestros pecados, el sello de Dios, hablando en sentido figurado, el lenguaje antropomórfico, si lo dije bien creo, la idea es que el sello de Dios está fruncido. Así como cuando nos enojamos con alguien, a causa de nuestro pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo, repito, el sacrificio de Cristo fue una propiciación. Lo que hizo Cristo con su sacrificio fue aplacar, alisar el sello de Dios, aplacar la ira de Dios. Con su obediencia, con su humillación, con su sufrimiento, con su sacrificio, Cristo aplacó el enojo de Dios. Eso es en relación con Dios, pero en relación con nosotros, el sacrificio de Cristo fue una sustitución. No olvides esto. En relación con nosotros, el sacrificio de Cristo fue una sustitución. ¿A qué me refiero? A que Cristo fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Él llevó tus pecados, Él llevó mis pecados, Él sufrió el castigo que tú merecías, que tú mereces, a causa de tus pecados. El apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas, dice, el justo murió por los injustos. ¿Se fijan? En otras palabras, el justo, es decir, Cristo Jesús, murió en lugar de los injustos. Él es el justo, nosotros somos los injustos, pero Él murió en nuestro lugar. Y dice el apóstol en ese pasaje, el apóstol Pedro, para llevarnos a Dios. ¿Te fijas? Ahí está el propósito. Él murió por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Y esto nos enseña y nos recuerda algo, y es esto, que Dios ha tratado justamente con el pecado. Dios es santo, Dios es justo y no podía dejar el pecado sin tratarlo. Dios ha tratado ya con el pecado y lo ha tratado de una manera justa. Por eso les decía que allí en Isaías 53 vemos la muestra de justicia más grande de toda la historia de la humanidad. Dios ha tratado de manera justa con el pecado. ¿Cómo lo hizo? Colocando sobre su Hijo, Cristo Jesús, todos nuestros pecados. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21 que al que no cometió pecado, esto es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijas? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Allí está la mayor muestra de justicia en toda la historia de la humanidad. Dios es justo y ha tratado con justicia el pecado en la persona de Cristo Jesús. Y ahora quienes hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, en Él somos justificados. Es decir, en Él somos considerados justos delante de Dios. En Él, en Cristo Jesús, Dios nos ha declarado justos, como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado y al mismo tiempo como si hubiéramos obedecido a la perfección la ley de Dios, toda la ley de Dios. Ahora, a quienes estamos en Cristo, Dios nos ve de esa manera, como si hubiéramos obedecido perfectamente la ley de Dios. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho, y esto también es importante aclararlo, no lo hemos hecho, pero Cristo sí lo hizo. Él lo hizo. Y entonces la obediencia de Cristo nos es
atribuida a nosotros. La justicia de Cristo nos es atribuida a nosotros. Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Y esto es por fe. ¿Recuerdan? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es por medio de la fe, únicamente por medio de la fe. Quiero que terminemos leyendo un pasaje de la Biblia, pero antes de eso, hemos visto ya la actitud de Jesús ante el sufrimiento que experimentó y ante las personas que lo trataron de esa manera tan cruel. Hemos visto que Él no dijo ni una sola palabra, hemos visto que Él estuvo en silencio, que no abrió su boca. Ahora, ¿sabes lo que dice la Biblia en ese pasaje de Filipenses que leímos hace un momento, en los primeros versículos? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a creyentes así como tú y como yo, oye bien esto, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento. Que haya en ti y en mí la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cuando lo trataron tan injustamente, cuando lo trataron con tanta crueldad, Él guardó silencio. No se defendió, no exigió sus derechos, no reclamó, no dijo nada. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te trata injustamente? ¿Te quedas en silencio? ¿Te quedas callado? ¿O inmediatamente abres la boca y alzas la voz y gritas, insultas y si es necesario llegas a los golpes? Y dices, ¿y yo por qué me voy a dejar? ¿Por qué me tengo que dejar? ¿Tengo derechos? ¿Cuántas veces lo único que tenías que hacer era mantener la boca cerrada? Y no lo hiciste. Y eso te trajo unos problemas de los que ahora a lo mejor te estás lamentando todavía. Hermanos, nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos. Y esa actitud que acabo de mencionar, cuando no podemos quedarnos callados y tenemos que abrir la boca y reclamar y decir y protestar, eso no va de acuerdo con los verdaderos cristianos. Sí, hay ocasiones en que podemos ejercer nuestros derechos y podemos abrir la boca y podemos decir las cosas de buena manera, sí, hay ocasiones en que es necesario hacerlo. Pero si somos honestos, si eres honesto, a lo mejor tienes que reconocer que muchas veces lo has hecho y nada más por decir, a mí nadie me va a insultar, a mí nadie me va a ningunear ni a tratar como quieren. Y si esa es la situación, lo único que habla de eso de ti es de tu orgullo. Es decir, ¿por qué él me tiene que tratar así? Como dice el pastor Sugel Michelén, ¿no? A veces somos incongruentes y andamos por la vida diciendo, no, yo no soy nada, yo lo que lo soy por la gracia de Dios, yo no soy nada, no soy nadie. Pero hay de aquel que me trate como un don nadie. ¿Cómo es eso? Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Sí, yo sé que no es fácil, pero si nos llamamos cristianos, esa debe ser nuestra manera de vivir. Ok,
quiero entonces conectar, y quiero que pasemos ya para aprovechar el tiempo a la cena del Señor, pero quiero hacerlo leyendo un pasaje de la carta a los Hebreos. Vamos ahí al Nuevo Testamento, vamos a leer la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Pon atención, por favor, lo voy a leer ahí, lo sigues con la mirada, por favor. Dice así: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. La idea de lo que dice aquí este versículo es lo que hemos estado viendo y hablando. Él se ofreció. 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo, oye, mira cómo dice, fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recuerdan sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Te fijas? Es Cristo el que habla, y dice: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Te fijas? Una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que todos sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos.
Déjame leer los siguientes versículos también. 15. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y miren versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Amén, amén, amén. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta hacer más sacrificios. Hermanos y amigos, el sacrificio de Cristo decimos que es único, es suficiente y es irrepetible. El sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Así que mira, ya no es necesario, ya no hace falta hacer más sacrificios. Ya no es necesario hacer penitencias. No es necesario hacer una peregrinación a X lugar, a X santuario. No, no es necesario rezar 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. No, no es necesario hacer buenas obras para el perdón de los pecados, aclaro. No, no. Solo tienes que creer en Cristo Jesús. Solo tienes que creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios para el perdón de tus pecados. Solo tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tu pecado, reconociendo tu rebeldía, confesando tu pecado y clamando a Él para que perdone tus pecados y te salve. Así que si no has venido a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si ya estás en Cristo, recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pónganse de pie, por favor. Voy a pedir a mis hermanos